Bien, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da nuevamente estar aquí este martes para estudiar una vez lo que es la palabra del Señor. Así que tenemos, hermanos queridos, en la presentación, el título que vamos a presentar en esta oportunidad. Volviendo a los primeros rudimentos, basado en Hebreos capítulo 6, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. En estos primeros rudimentos queremos tocar aquí el subtítulo que tenemos: la ofrenda del domingo, basado en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El tema descrito es tratar de enseñar nuevamente las primeras enseñanzas que se nos dieron hace mucho tiempo a todos los que somos viejos en la fe. Este tema debería ser no una controversia para los que hemos creído en la palabra de Dios. No debería ser un tema para aprenderlo. Debería ser un tema para aprenderlo a manejar, porque ya de tanto tiempo deberíamos desenvolvernos con la habilidad en cuanto al asunto, como creyentes maduros en la fe. La ofrenda del primer día de la semana ha causado confusión en el sectarismo, no solo en el sectarismo, está ausente de esta confusión. Hay todavía hermanos que están confundiendo o están confundidos con el tema y se dejan llevar por cualquier doctrina. Ponen oídos a los falsos maestros y no tratan de aprender y aceptar el asunto como Dios ha mandado. Hoy deseo reforzar la fe de aquellos que creen en lo correcto y deseo con anhelo convencer con la palabra divina de Dios a aquellos que dudan y no están claros en el asunto. Así que queremos abordarlo, o quiero abordarlo, con el simple hecho que desarrollemos más profundamente el asunto de la ofrenda del primer día de la semana. Como primer punto del estudio tenemos: la ofrenda es para los santos. La ofrenda tiene un solo propósito, según lo que vamos desarrollando: ayudar a los santos necesitados. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de este hecho, como por ejemplo el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la Biblia: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. También hay otros pasajes en la Biblia, como Romanos capítulo 15, versículo
25 y 26, que dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hay más pasajes en la Escritura, como en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia, porque ya conocían la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para vosotros, con sus proezas fuisteis enriquecidos. Versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Entonces, estos pasajes nos dan una luz de cómo se debe usar la ofrenda que dan los cristianos el primer día de la semana. Entonces, podemos con certeza, se puede decir que la ofrenda no es para el incrédulo, para un individuo en particular, para el evangelista en particular, no es para levantar instituciones de benevolencia, eso le corresponde al gobierno. Pero muchos falsos hermanos y falsos maestros de diversas iglesias de Cristo, aún algunas denominaciones que no son hermanos nuestros, tratan de esquivar lo que está revelado. Para la iglesia, con sus teorías humanas. Por ejemplo, Larry White dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esto no quiere decir que toda ofrenda de la iglesia puede ser usada solamente para los fines benevolentes de los santos. Con estas palabras, este hombre, Larry White, está diciendo que la ofrenda puede ser usada con fines de ayudar a los incrédulos. Otro maestro también de la Iglesia de Cristo, de uso de varias copitas, llamado Julio Mesa Espinosa, dice en cuanto a 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, únicamente para los santos, pero el contexto solo es aplicable a los creyentes de Jerusalén. Entonces, podemos ver que ellos piensan que la ofrenda para los santos no es exclusivamente para ellos, sino que se puede usar con otros fines aparte de eso. Punto número 2. La ofrenda es un mandamiento. La ofrenda es un mandamiento. Por lo tanto, la ofrenda es algo que Dios instituyó. Y por lo tanto, esto se convierte en un mandamiento imperativo que cada cristiano debe cumplir según su prosperidad. Como creyentes tenemos una responsabilidad de someternos a la voluntad de Dios. Si amo a Cristo, no tenemos opción alguna a los mandatos por el apóstol Pablo. Muchos no se someten a este pasaje bíblico porque creen que no es un mandamiento en lo cual alguien debería someterse. Muchos dicen, hermanos y hermanas, que este mandamiento solo fue para la iglesia en Corinto, rechazando así
los designios de Dios. El mandamiento fue también para la iglesia que estaba en la provincia de Galacia. Pablo, lo que enseñaba en una iglesia, lo enseñaba en todas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces podemos intuir que las iglesias todas tenían el mandamiento de ofrendar. Bien. Entonces, el mandamiento que tenemos en Primera de Corintios 16, versículo 1, especialmente en el 2, encontramos una palabra griega, diatazo, que significa arreglar, señalar, ordenar, prescribir, dar orden. Su significado es dado. Por Anders Grings en la página 188. ¿Cómo? Orden, dirigir, mandamiento. Y la definición de Weiss en la página 450 se lee: señalar, ordenar, dar instrucciones, dar órdenes para. Entonces, el ofrendar el primer de la semana es un mandamiento. La palabra teasos la encontramos en algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, él dio instrucciones. ¿Qué quiere decir? Dio órdenes, dio mandamientos a sus discípulos. También en Lucas capítulo 8, versículo 55 dice: entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces, estos pasajes y definiciones muestran que la palabra diatazo tiene la fuerza de un mandamiento cuando su uso muestra que algo estaba siendo requerido, que algo se estaba dando orden. Eso podemos observar. Punto número 3. Hay un día específico para ofrendar. El día para ofrendar es claro y conciso. Y el pasaje dice: cada primer día de la semana. No hay opción pensar que podemos hacerlo otro día. Algunos falsos maestros y falsos hermanos, en su intelectualidad, han ignorado completamente el texto divino. El dinero es algo que mueve a los pastores a hacer también reuniones todos los días. El dinero es una fuente de ganancia para todos los pastores ávaros. Pero los que amamos a Dios, nos mantendremos firmes en el mandamiento y en el día que debemos hacerlo. No importa lo que digan los falsos maestros y hermanos. Recuerden
Si no hay otro día, tampoco hay otra forma de recolectar fondos para la iglesia. Muchos en su amor por el dinero han llegado a hacer enorme mercadería con sus iglesias y han obtenido riquezas innumerables. Incluso falsos hermanos han llegado a enseñar que la iglesia puede ofrendar cualquier día que desee, ya que la ofrenda que Pablo ordenó era solamente algo temporal para suplir la necesidad de la iglesia, y terminada la necesidad, se terminó el mandamiento. Como la iglesia del primer siglo tenía necesidades, la iglesia de hoy también tiene muchas veces que suplir necesidades que se presentan, amados hermanos. Es por eso, por lo que la ofrenda del primer día de la semana está en pie todavía. La ofrenda para los santos. Punto número 4. La iglesia tenía un tesoro. La iglesia tenía un tesoro donde almacenaba la ofrenda que recolectaban el primer día de la semana. Muchos hombres que ignoran la palabra de Dios han visto en la palabra guardar, allá en 1 Corintios 16, versículo 2, como depositar el dinero en su casa. Algunas traducciones traducen el texto guardándolo en su casa. La palabra casa, amados hermanos, no aparece en el griego. No hay tal idea. No hay razón lógica para que los discípulos individuales aparten fondos en su casa cada primer día de la semana, cuando regularmente se reunían en una asamblea en ese día. El hecho de que se reunieron ese día proveerá la razón adecuada para ellos mancomunar sus fondos ese día, el primer día de la semana. Ponga aparte algo. La frase griega emplea 3 palabras: par, y autot, titeto. La tercera, el verbo significa poner, depositar, titeto, un término comercial. La primera 2 palabras, par y autot, significa junto a sí mismo, con referencia a la persona que pone o deposita, al opuesto por la persona, en este caso, el dinero. Él deposita el dinero. Por eso varias versiones de las buenas dicen, ponga aparte junto a sí, o sencillamente ponga aparte, o aparte algo. La Cueva dice literalmente, según el orden de las palabras griegas, junto a sí mismo, ponga, considerando el texto griego y las traducciones de varias versiones buenas. Entiendo que Pablo está diciendo que cada uno aparte algo junto a sí mismo, es decir, que ponga una cantidad aparte del resto de sus bienes para luego depositarlo en la tesorería de la iglesia. Hermanos, amigos, esto concuerda con el contexto. Al individuo, Pablo no le está diciendo que aparte dinero en su casa cada domingo, porque no habría razón alguna para que hacer tal colecta, especialmente en domingo. Y por que tal actividad no evitaría lo que dice el mandamiento de la frase abajo que dice, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Al llegar Pablo, él quiso que el dinero ofrendado cada domingo estuviera en un solo depósito, es decir, hermanos queridos, tesoro, para evitar así la necesidad de recoger colectas o ofrendas.
La reunión regular, infalible de la iglesia es de cada domingo. Y hace sentido que en dicho día se haga una colecta y se ponga en la tesorería de la iglesia. Hermanos, la iglesia del primer siglo tenía un tesoro, tenía donde usted depositar su dinero. La iglesia en Filipo tenía un tesoro. Pablo alabó a los santos en Filipo porque en un punto crucial de su ministerio fueron la única iglesia que tuvo comunión con él en dar y recibir. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, esta iglesia tenía un tesoro de otra manera. No podía haberle enviado fondos a Pablo más de una vez. Ningún grupo de alguna clase puede operar mucho tiempo como uno sin un fondo común, es decir, tesoro. La única forma en que una iglesia como la de Filipos puede enviar como una unidad es de su tesoro. Tenían un tesoro para ayudar una y otra vez al apóstol Pablo. Otras iglesias de Macedonia tenían tesoro. Pablo tomó salario de las iglesias de Macedonia para trabajar en Corinto. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias, escucha hermanos, recibiendo salario para serviros a vosotros. Estas congregaciones no pudieron enviar un salario a Pablo a no ser que tuvieran un tesoro del cual enviarle. Hermanos, algo interesante, importante, que yo deseo es que cada uno de ustedes en la iglesia del Señor siempre aprendamos a seguir los decretos y estatutos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que hay hermanos nuevos entre nosotros, como lo hay ya hermanos viejos en la fe. Hermanos, espero que haya entendido el estudio acerca de la ofrenda del domingo. La ofrenda es un mandamiento y no es algo opcional. Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar la palabra de nuestro Dios.